Continuamos con la serie de devocionales. Hoy toca turno a Segunda de Reyes capítulo 11. Narra cómo Atalía usurpa el trono. Dice la palabra de Dios que cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero fíjese que dice el 2. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y de esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Veamos tres cosas en esta historia, hermanos. Primeramente, hermanos, que todo ataque del enemigo y toda prueba siempre son una buena oportunidad de ver la gracia, el cuidado y la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué le quiero dar a entender? Que no se aflija, no se preocupe, no se estrese si está viviendo un ataque, una prueba, una lucha. El Señor tiene todo bajo control. Es cierto, esta Atalía quiso acabar con toda la descendencia de Ocosías, pero vemos que aún en medio de este ataque, en medio de esta prueba, Dios en su gracia y misericordia preservó la vida de un pequeño. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que toda prueba, toda lucha, todo ataque de Satanás es una excelente oportunidad de ver cómo Dios nos cuida. ¿Qué le quiero dar a entender? Que por duro que sea el ataque, por duro que sea la prueba, el Señor siempre tiene una medida especial de su gracia para fortalecernos, para darnos sabiduría, para sacarnos adelante en medio del dolor y en medio de la prueba. No se pierda la oportunidad de conocer a Dios realmente. Créeme que quien conoce a Dios realmente es aquel que ha experimentado un quebranto, es aquel que ha experimentado un dolor. Aquel que conoce realmente la gracia de Dios es aquel que ha estado en un hospital, es aquel que ha perdido un ser querido, es aquel que se ha quedado sin trabajo, es aquel que se ha quedado sin dinero, es aquel que se ha quedado sin amigos. Aquel que realmente experimenta la gracia de Dios es aquel que se da cuenta que Jesucristo lo es todo. Y a veces para darnos cuenta que Jesucristo lo es todo, necesitamos perder todo menos a Él. Benditas sean las pérdidas, benditas sean las luchas, porque a través de ellas nos damos cuenta que el único suficiente es Cristo. Vemos que el ataque de Satanás es una buena oportunidad para ver la gracia y misericordia de Dios. Pero segundo, vemos también que nos revela, el ataque, la prueba, revela qué clase de cristianos somos y en qué terrenos estamos parados. Muchas veces la prueba revela que no estábamos tan firmes como creíamos que estábamos. Por eso dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pedro, cuando fue Jesús entregado y todo, ¿qué decía Pedro? No, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y fue el primero que lo negó. A veces pensamos que somos cierta clase de cristianos, pero realmente la lucha, el ataque, la prueba revela lo que somos. Dele gracias a Dios que ha sufrido un ataque, dele gracias a Dios que ha sufrido una prueba, porque eso le va a ayudar a conocer en qué terreno está parado, qué clase de cristiano es, y si realmente no somos la clase de cristianos que debemos ser, es una buena oportunidad para mejorar, para crecer, para humillarnos. A veces la verdad, hermanos, qué bonito es ser humillado, y digo qué bonito porque necesitamos que de repente Dios nos baje un poquito del nivel que estábamos, darnos cuenta que sin Cristo no somos nada. Entonces vemos que la prueba, el ataque de Satanás es una buena oportunidad para conocer la gracia de Dios. Número 2, es una buena oportunidad para revelar en qué terreno estamos parados o qué clase de cristianos somos. Pero para terminar, es una buena oportunidad para que el Señor sea glorificado a través de la prueba, a través del sufrimiento. ¿Qué quiero dar a entender? Que usted, si está pasando una prueba, no reniegue, no llore, no se amargue, dele gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted se fortalece en el Señor, cuando usted da gloria a Dios, su testimonio es usado para bendición. Decía Pablo que cuando veían su testimonio glorificaban a Dios a través de él. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente por predicar la palabra de Dios, lo que escucharon los presos no fueron lamentos de latigazos, sino cantos de alabanza a Dios. Y los presos se quedaban, ¿cómo estos pueden cantar tan fuerte, tan animados si fueron azotados? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios era sobre ellos. No permita que la aflicción lo amargue. Al contrario, permita que la aflicción saque lo mejor de usted, porque usted
ha entendido que la aflicción es una buena oportunidad para glorificar a Dios a través de su prueba. Que tenga excelente día y que el Señor le bendiga. Este fue el devocional del día de hoy, Segunda de Reyes, capítulo 11.